El viento cortaba la noche como fragmentos de cristal, afilado y despiadado. La nieve caía del cielo, cubriendo las calles vacías en silencio. Bajo el parpadeo de una farola defectuosa, Miguel Herrera se apretó la fina chaqueta alrededor del cuerpo, tratando de evitar que los escalofríos le llegaran a los huesos. Era alto, de unos 40 y tantos años, con la piel oscura curtida por el tiempo y las circunstancias. Su barba entrecano enmarcaba unos ojos cansados pero amables. En su regazo, una bolsa de lona gastada contenía todo lo que le quedaba: algo de ropa, un viejo cuaderno y un dibujo arrugado. Mientras esperaba en la parada del autobús, aunque no tenía dinero para el billete, la vio. Una mujer, de unos 35 años, blanca, con el pelo rubio recogido en un moño apretado, estaba de pie a unos metros de distancia. Solo llevaba una blusa y una falda de negocios, completamente desprevenida para el frío. Tenía los brazos abrazados al pecho y los labios temblorosos. Parecía poderosa pero destrozada. Miguel dudó. Luego lentamente se puso de pie, se quitó la chaqueta y caminó hacia ella. «Parece que lo necesitas más que yo», dijo, ofreciéndosela con delicadeza. Ella parpadeó aturdida. «No tienes que hacerlo». Él sonrió levemente. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Ella no tenía ni idea de quién era él, y él no tenía ni idea de quién era ella. Todavía no. Miguel Herrera no siempre había sido invisible. En una época se paraba al frente de un aula, tiza en mano, voz firme, ojos brillantes. Un profesor de física de secundaria conocido por convertir las ecuaciones en historias y la ciencia en magia. Sus alumnos lo adoraban. Vestía camisas abotonadas, contaba chistes antes de los exámenes y se quedaba hasta tarde para dar clases particulares a aquellos que necesitaban ayuda extra. La vida estaba lejos de ser perfecta, pero estaba llena de propósito, llena de esperanza. Eso fue antes de que todo cambiara. Después de que su esposa muriera en un accidente de coche hace 3 inviernos, Miguel se vino abajo en silencio. El dolor no gritaba, susurraba, le hacía temblar las entrañas. Al principio siguió enseñando, pero la luz de su voz se apagó. Luego llegaron los días perdidos, las evaluaciones, la reunión final. Salió de la escuela con una caja de cartón y los ojos hundidos. Las facturas se amontonaban, la terapia era demasiado cara. Intentó conducir para aplicaciones de reparto, trabajos esporádicos, cualquier cosa para aguantar. Pero sin ingresos estables, el hogar que construyó con su esposa e hija se le escapó de las manos. Su hija Paula, de solo 10 años, fue finalmente colocada en una familia de acogida por su estabilidad, dijeron. Miguel no discutió. No podía. No cuando vivía en su destartalado Chevy, aparcado detrás de una tienda de comestibles abandonada. A pesar de todo, Miguel nunca dejó de ser el hombre que solía ser. Llevaba un diario lleno de ideas y notas para Paula, como cartas que nunca envió. Se afeitaba cada 2 días usando los espejos de las gasolineras. Planchaba la única camisa de vestir que tenía usando una sartén caliente. No porque nadie lo estuviera mirando, sino porque necesitaba recordar quién era. Tenía unos cálidos ojos marrones que siempre parecían intentar comprender, nunca juzgar. Su complexión era alta y delgada, los hombros ligeramente curvados hacia adelante, como si se hubiera acostumbrado a encogerse. Sus manos, que antes utilizaba para dibujar diagramas y pasar páginas de libros de texto, ahora temblaban a veces con el frío, con los nudillos agrietados y en carne viva. Nunca mendigaba, nunca pedía, pero siempre daba. Su último sándwich a un perro callejero, una sonrisa a los extraños que pasaban a su lado como si fueran niebla. La mayoría de los días pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo sobre la reforma educativa, la neurociencia, cualquier cosa que pudiera ayudarlo algún día a volver a la enseñanza. Todavía creía en ese sueño. Todavía creía que podía reconstruirse, no solo por él, sino por Paula. Llevaba un dibujo doblado en el bolsillo, lápiz de color sobre papel, 2 figuras de palo, una con la etiqueta papá, la otra yo, un corazón entre ellas. Ese trozo de papel lo era todo. Miguel Herrera no era una estadística, no era un fracaso, no era un fantasma. Era un padre, un profesor, un hombre al que no le quedaba nada más que esperanza y el instinto de dar, incluso cuando no tenía nada. Aquella noche,
Cuando le dio su chaqueta a un desconocido en una parada de autobús, no fue por lástima, era un hábito, un reflejo, porque la bondad era lo único que nadie había conseguido quitarle. Antes de profundizar, suscríbete y dale al timbre. Estas son las historias que nadie cuenta, las que se quedan contigo. Forma parte de una comunidad que cree en la bondad, la resiliencia y las segundas oportunidades. No te pierdas el próximo momento que podría cambiar tu forma de ver el mundo. El mayor deseo de Miguel era simple, imposiblemente simple. Quería recuperar a su hija, no la versión de sus recuerdos, corriendo por el patio trasero con tiza en las manos y un diente delantero perdido. Quería volver a abrazar a Paula, sentirla entre sus brazos, escucharla hacer esas millones de preguntas curiosas que nunca se cansaba de responder. Ella había sido el latido de su vida. Perderla había sido como olvidar cómo respirar, pero no solo quería recuperarla físicamente, quería merecerla. Miguel creía en la reconstrucción, incluso cuando todos a su alrededor habían dejado de creer en él. Cada mañana la trataba como una nueva oportunidad, una nueva pieza de los cimientos que intentaba construir ladrillo a ladrillo. No perseguía la riqueza ni el reconocimiento, perseguía la redención. Su sueño era conseguir la estabilidad suficiente, económica, emocional y legal, para solicitar la custodia. Había investigado, conocía el proceso, incluso había hablado con un asesor legal y se había informado de los obstáculos que tendría que superar. No se quejaba, no maldecía el sistema, simplemente empezó a trabajar. Tomó notas sobre las ofertas de trabajo en la biblioteca, aprendió a navegar por las solicitudes en línea, rellenando formularios en los ordenadores prestados de la biblioteca. Aprendió por sí mismo los fundamentos de la codificación a través de tutoriales gratuitos, pensando que tal vez podría trabajar por cuenta propia, tal vez encontrar trabajo a distancia. Todo era una apuesta arriesgada, pero las apuestas arriesgadas eran apuestas seguras. Cada centavo importaba. Dejó de cenar algunas noches para poder comprarse una camisa limpia en la tienda de segunda mano. Cuando tenía $1 de sobra, no lo gastaba en comodidad. Lo gastaba en franqueo para enviar uno de los libros favoritos de Paula a su hogar de acogida, siempre con una nota. Lo estoy intentando. Te lo prometo. Te quiero siempre. Papá. La verdad era que Paula nunca había dejado de creer en él. Durante sus breves visitas al centro de bienestar infantil, ella le agarraba la mano y le susurraba, «Sigues siendo mi héroe». ¿De acuerdo? Y esas palabras tan pequeñas, tan puras, resonarían en él durante días. Miguel no quería una segunda oportunidad para sí mismo. La quería para ella, para demostrar que la gente podía caer y levantarse, que los padres podían estar destrozados y ser valientes al mismo tiempo. Su sueño no era ostentoso, no implicaba salas de juntas, grandes casas o titulares. Implicaba una mesa de cocina, 2 sillas y el sonido de la risa después de la escuela. Se imaginaba ayudándola con los deberes de nuevo, cocinando sus espaguetis favoritos, dejando notas en su fiambrera. Era el tipo de sueño que no recibía aplausos, pero lo significaba todo. Pero los sueños, incluso los más silenciosos, requieren algo más que corazón. Necesitan oportunidades, y ahí es donde se coló el dolor. Por mucho que Miguel lo intentara, las puertas permanecían cerradas. Solicitó puestos de trabajo en atención al cliente, seguridad, clases particulares, cualquier cosa que no requiriera una dirección fija o referencias recientes. Pero las comprobaciones de antecedentes revelaron las lagunas. Nunca le llamaron para las entrevistas. La mayoría de los empleadores ni siquiera respondían. Peor aún, no solo luchaba contra la logística, sino contra la percepción. La gente veía sus zapatos gastados, sus mejillas hundidas, su mandíbula sin afeitar. Hacían suposiciones, lo rechazaban antes de que pudiera hablar. Aún así, se despertaba todos los días y lo intentaba de nuevo. No solo buscaba empleo, buscaba dignidad, identidad, la versión de sí mismo que Paula aún creía que existía. Las noches en las que se sentía demasiado lejos, se sentaba en el asiento trasero de su coche, miraba su dibujo y le susurraba como una oración, «Me estoy acercando. Aguanta». Luego cerraba los ojos e intentaba soñar,
sabiendo que a la mañana siguiente lo intentaría de nuevo, porque rendirse significaba decepcionarla, y eso nunca podría hacerlo. Miguel sabía que reconstruir no iba a ser fácil, pero no esperaba que fuera imposible. El primer obstáculo llegó en forma de correo electrónico. Lamentamos informarle. El siguiente nunca llegó, solo silencio. Docenas de solicitudes de empleo, ninguna respuesta. Empezó a entregar currículos en mano, con la esperanza de que el contacto cara a cara ayudara. No fue así. Luego vinieron las miradas fijas, las sonrisas forzadas, los despidos educados. Primero vieron su apariencia. Ropa un poco demasiado gastada, piel un poco demasiado curtida, postura un poco demasiado derrotada. Algunos ni siquiera trataron de ocultar su incomodidad. Una recepcionista, sin siquiera mirar su nombre, lo miró de arriba abajo y dijo: «No estamos contratando en este momento». Había un letrero en la puerta que decía: «Se contratan empleados». Aprendió rápidamente. La percepción lo era todo. Nadie vio a un antiguo profesor. Nadie vio a un padre luchando por su hija. Vieron a un vagabundo, vieron un fracaso, y eso lo destrozó más que el rechazo. Su pasado, que antes era una insignia de honor, ahora jugaba en su contra. No tenía referencias recientes ni domicilio fijo. Incluso su firma de correo electrónico parecía hueca. Intentó sonreír a pesar de ello. Intentó tener esperanza. Pero la esperanza no paga el billete de autobús. Y no acalla la voz dentro de tu cabeza que susurra: «Ya no eres suficiente». Una vez fue a un refugio con la esperanza de encontrar recursos. En cambio, se encontró con impaciencia y burocracia. El trabajador de admisión, Javier, apenas levantó la vista de su portapapeles. «¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar?», preguntó. «Casi 2 años», respondió Miguel, tratando de no sonar avergonzado. «¿Alguna adicción?». «No, señor». ¿Antecedentes penales? No. Entonces, ¿por qué no está trabajando? La pregunta cayó como un puñetazo. Miguel abrió la boca para explicarlo sobre su esposa, sobre Paula, sobre lo mucho que lo estaba intentando, pero sabía que nada de eso importaría. «Estoy haciendo todo lo que puedo», dijo en voz baja. Javier suspiró. Como todos los demás. Se fue ese día con una bolsa de ropa donada y un folleto, sin ofertas de trabajo, sin ánimos, solo otro recordatorio. Estaba solo en esto. Y luego el invierno golpeó con más fuerza. Las noches se volvieron más frías. La comida, más escasa, envolvió más fuerte su manta en el asiento trasero de su coche y trató de no pensar en la escarcha que se formaba en el interior de las ventanas. En la biblioteca, los ordenadores siempre estaban llenos, y sus franjas horarias de 30 minutos desaparecían demasiado rápido. Garabateaba listados de trabajos en un cuaderno, apresurándose antes de que se acabara el tiempo. Algunos días no comía nada, no porque no tuviera hambre, sino porque no era la prioridad. Y a pesar de todo siguió escribiéndole a Paula. Le enviaba una carta todos los viernes. Algunas eran cortas, solo «te quiero» y un chiste tonto. Otras eran páginas enteras, llenas de ánimos, historias y promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Le preocupaba que ella olvidara su voz. Le preocupaba que se acostumbrara a una vida sin él. Esos pensamientos lo destrozaban más de lo que el hambre podría hacerlo. Empezó a cuestionarse todo. ¿Se estaba engañando a sí mismo? ¿Se estaba aferrando a un futuro que ya no lo quería? Quizás Paula estaba mejor ahora. Quizás su presencia reabriría heridas que ella estaba tratando de curar. La peor parte no era el hambre, ni el rechazo, ni siquiera la soledad. Era la duda, la lenta erosión de la fe en su propio valor. Una noche, después de su 5º rechazo de trabajo en una semana, Miguel se sentó en un banco cerca de la parada de autobús, no esperando que lo recogieran, solo sentado porque sus piernas estaban demasiado cansadas para llevarlo más lejos. Estaba nevando, espesa y lentamente. Observó a la gente pasar, riendo, abrigada, de camino a casa. Él no tenía a dónde ir. No tenía más solicitudes que presentar. No tenía entrevistas programadas. No tenía a nadie a quien llamar. Se sentía como un fantasma, vivo, pero invisible. Y entonces la vio, una mujer temblando de frío, apenas vestida para el clima. Y algo en él se conmovió, no porque pensara que cambiaría algo, no porque esperara agradecimientos, sino porque
Incluso cuando el mundo ya no tenía nada para él todavía tenía algo que dar. La cafetería del refugio siempre era ruidosa por la noche. Demasiadas voces, muy poca calidez. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, proyectando un resplandor pálido y enfermizo sobre las bandejas de plástico y las mesas de metal atornilladas al suelo. Miguel no había venido por comida, sino por la reunión semanal de recursos laborales anunciada en el tablón de anuncios. Todavía se aferraba a la esperanza como a un salvavidas. Se sentó cerca del fondo, sosteniendo un sobre de manila lleno de currículums impresos y notas que había escrito a mano, prueba, esperaba, de que todavía valía algo. La reunión empezó tarde. El hombre que la dirigía, Javier Muñoz, el mismo asistente social que apenas lo había reconocido la última vez, entró dando un paseo, bebiendo café y mirando su teléfono. «Muy bien», dijo Javier, sin molestarse en saludar al grupo. «Si están aquí para el taller, siéntense. Si solo están aquí para entrar en calor, la cafetería cierra en 30 minutos». Nadie se movió. Miguel se sentó un poco más erguido. Javier continuó. «Hoy vamos a repasar los aspectos básicos de la preparación para el trabajo. Higiene, contacto visual, actitud, cosas que podrían ayudarles a no ser rechazados una y otra vez». Algunas personas se rieron incómodamente. Miguel apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio. «Seamos honestos», dijo Javier mientras caminaba por la sala. «La mayoría de ustedes no se contratarían a sí mismos. Van a las entrevistas como si ya se hubieran rendido. Nadie les debe nada solo porque la vida ha sido dura. A los empleadores no les importa su historia, les importan los resultados». Se detuvo frente a Miguel, entrecerrando ligeramente los ojos. «Tú», dijo, «levántate». Miguel parpadeó. «¿Yo?» «Sí». «¿Tú? ¿Cómo te llamas?» Miguel se levantó lentamente. «Miguel Herrera». Javier cruzó los brazos. «Dime una cosa, Miguel. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un trabajo de verdad?» Miguel tragó saliva. «Fui profesor de física. Lo dejé después de que mi mujer falleciera. Y eso fue hace casi 3 años». Javier asintió, exagerando. 3 años. Así que dime, ¿qué te hace pensar exactamente que alguien va a contratar a un hombre que no ha trabajado en tanto tiempo, que vive en un coche y que señaló la ropa de Miguel? ¿Tiene ese aspecto? Un silencio se apoderó de la sala. Miguel sintió que el calor le subía por el rostro. Apretó el sobre con más fuerza en sus manos. «He estado estudiando, solicitando. Tengo experiencia en la enseñanza y he estado desarrollando nuevas habilidades». «Yo», Javier lo interrumpió. «Déjame adivinar. Tutoriales en línea, vídeos de YouTube. ¿Crees que eso va a competir con gente que lleva años en el sector?» «Estoy haciendo todo lo que puedo», dijo Miguel en voz baja, tratando de estabilizar su voz. «¿Y qué has conseguido?», preguntó Javier. «¿Alguna entrevista? ¿Alguna oferta?» Miguel vaciló. No admitió. Javier se volvió hacia la sala como un showman. «Ahí está. Esa es la realidad. Puedes intentarlo todo lo que quieras, pero a menos que empieces por donde estás y aceptes ayuda de la manera correcta, solo estás perdiendo tu propio tiempo». Alguien en la parte de atrás se rió disimuladamente. Miguel se sentó, con los hombros pesados, el sobre todavía agarrado en su regazo como un escudo. No le humillaba la verdad, sino cómo se había utilizado como arma. Javier siguió adelante llamando a otros, pero Miguel apenas oyó nada después de eso. Sus oídos zumbaban con un zumbido bajo, como estática. Se sentía transparente, como si la esperanza que había llevado a la sala se hubiera desvanecido bajo las luces fluorescentes. Cuando terminó la sesión, esperó a que los demás se fueran. Se acercó a Javier, todavía tratando de mantener la dignidad. «No he venido aquí a que me den un sermón», dijo Miguel en voz baja. «He venido a pedir ayuda». Javier no levantó la vista del teléfono. «Entonces deja de fingir que estás por encima de todo esto. Coge el kit de higiene. Apúntate a los equipos de trabajo. Deja de fingir que eres un intelectual». Miguel bajó la mirada hacia el paquete de información sobre refugios de emergencia que Javier deslizó por la mesa, como si no hubiera escuchado una palabra de lo que había dicho. Salió a la fría noche, el aire cortante contra su piel. Los copos de nieve habían empezado a caer de nuevo, suaves pero constantes.
Pasó junto a personas envueltas en finas mantas, acurrucadas cerca de las rejillas de calefacción. No se sentía mejor que ellos, solo sabía que no pertenecía a ese lugar, no porque estuviera por encima de ellos, sino porque no era aquí donde quería acabar. Su aliento se nublaba frente a él mientras caminaba sin rumbo, solo tratando de mantenerse caliente, de pensar, de recordar por qué seguía luchando. Pero la humillación se aferraba a él como el frío. Seguía oyendo la voz de Javier. ¿Crees que alguien va a contratar a un hombre que vive en un coche? Y la risa. Esa risa tranquila y cortante desde el fondo de la sala. Ni siquiera sabía quién era, pero le dolió más que las palabras. Cuando giró hacia una calle lateral poco iluminada, su pie resbaló en una zona de hielo. Se sujetó por los pelos y soltó una risa seca y entrecortada. No por humor, sino por incredulidad. ¿Cómo se había llegado a esto? Solía escribir ecuaciones en pizarras blancas. Solía explicar la gravedad, la dilatación del tiempo y la energía a adolescentes que creían que podía arreglar cualquier cosa con ciencia y una sonrisa. Ahora lo estaban usando como ejemplo aleccionador en un sótano. Llegó a la antigua parada de autobús, donde a veces se sentaba cuando necesitaba tranquilidad. El banco estaba frío, la lámpara del techo parpadeaba. Se dejó caer lentamente, se apretó las manos entre las rodillas y se sentó en silencio. Y entonces la vio. Estaba de pie a pocos metros de él, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, temblando. Su ropa era demasiado fina para el frío. Solo una blusa ligera, una falda y unos tacones ahora cubiertos de nieve. Su cabello rubio, antes perfectamente recogido, comenzaba a soltarse. Su piel estaba pálida, sus labios teñidos de azul. Miguel parpadeó, con la mente todavía nublada por la punzada de la humillación. Por un segundo, pensó que podría ser una alucinación, pero no era real, fuera de lugar, desprotegida. No tenía ni idea de quién era, solo que parecía que no pertenecía a esta calle, a esta tormenta, a esta hora, y parecía que estaba a punto de derrumbarse. Ella no parecía notarlo. Sus ojos miraban fijamente al vacío, tal vez esperando un autobús, tal vez simplemente tratando de mantener la compostura. Le temblaban las manos mientras intentaba enviar un mensaje de texto a alguien, o tal vez simplemente fingir que no se estaba congelando. Miguel miró su propia chaqueta. Era fina, más hilo que abrigo, pero era todo lo que tenía. Aún así, se quedó de pie. Se acercó a ella en silencio y con delicadeza. «Hola», dijo con voz suave. Ella se sobresaltó y luego lo miró. Lo miró de verdad. Sus ropas gastadas, sus ojos cansados. «Estoy bien», dijo rápidamente, a la defensiva, como un reflejo. «Te creo», dijo él, «pero pareces tener frío». Ella dudó, sin saber qué decir. El orgullo en su voz se quebró cuando murmuró: «No esperaba la tormenta». Miguel asintió. «Nadie lo hace nunca». Se quitó la chaqueta de un tirón. «Toma», dijo sosteniéndola. «No es mucho, pero ayuda». Ella la miró fijamente como si fuera algo sagrado. «No, yo no puedo. Tú la necesitas». Él sonrió. «Apenas. He pasado por cosas peores. Parece que todavía estás dándole vueltas». Ella parpadeó. Algo en su voz, suave y sensata, atravesó sus defensas. Aún así, no cogió la chaqueta. «No quiero tu compasión», susurró. El rostro de Miguel se suavizó. Esto no es compasión, es una persona siendo humana con otra. Y entonces lo aceptó, lentamente, como si aceptara algo mucho más pesado que la tela. Él la ayudó a deslizarlo sobre sus hombros. Le colgaba como una manta, pero el alivio en sus ojos fue inmediato. Sus brazos abrazaron el calor contra su pecho y por primera vez exhaló. «Gracias», murmuró. Miguel se limitó a asentir y dio un paso atrás, volviendo al banco. No se sentó. Se quedó allí de pie, tratando de recordar cómo sentir algo más que entumecimiento. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, ella se volvió hacia él. «¿Cómo te llamas?» «Miguel». «Yo soy Marta», dijo ella, y su voz se quebró un poco. «Marta Martínez». Él lo repitió en su mente, para no olvidarlo. No le preguntó de dónde era, ni a qué se dedicaba, ni por qué estaba allí. Y ella tampoco le preguntó sobre él. Simplemente se quedaron de pie en la nieve.
Dos desconocidos que intentaban fingir que el mundo no se estaba desmoronando. Cuando el autobús finalmente llegó con sus faros cortando la espesa ventisca, Marta vaciló antes de subir a bordo. «¿Seguro que estarás bien?», preguntó con la voz apenas audible por el silbido de las puertas al abrirse. Miguel asintió. «Siempre lo estoy». Ella hizo una pausa, luego metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta. Si necesitas algo», dijo, entregándosela. «Llama a este número». Él la tomó lentamente, como si pudiera disolverse en su mano. «Gracias», dijo, aunque no esperaba mucho. Ella asintió una vez y luego desapareció en el calor del autobús. Y así, sin más, se fue. Miguel se quedó de pie en la nieve arremolinada, mirando las luces traseras que se desvanecían en la calle. En su mano, la tarjeta se sentía increíblemente pesada. No la leyó. Simplemente se la metió en el bolsillo y se alejó. Esa noche, el camino de vuelta a su coche le pareció más largo de lo habitual. Le dolía el cuerpo por el frío, le ardían las manos, pero su mente era más fuerte que el viento. No dejaba de escuchar las palabras de Javier en el refugio. «¿Crees que alguien va a contratar a un hombre que vive en un coche?». No dejaba de ver los ojos de los otros hombres en esa habitación. Algunos compadecían, otros reían, todos se resignaban. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza, no por ser pobre, no por ser un vagabundo, sino por dejar que alguien lo viera. Esa noche, se tumbó en el asiento trasero de su Chevy, acurrucado bajo una manta raída, y miró fijamente el techo manchado. La nieve golpeaba suavemente el parabrisas. Sus dedos aferraban el dibujo de Paula. 2 figuras de palo, un corazón entre ellas. Cerró los ojos. La humillación le quemaba más que el frío. No porque le avergonzara estar donde estaba, sino porque, por primera vez, no estaba seguro de poder salir. Y sin embargo, incluso entonces, sobre todo entonces, recordaba la expresión del rostro de Marta cuando cogió la chaqueta. Cómo exhaló como si no hubiera respirado en horas. Cómo dijo «gracias», como si fuera la primera palabra que pronunciaba en todo el día. Quizás, solo quizás, eso significaba algo. Si este momento te hizo sentir algo, haz una pausa por un segundo. Deja un me gusta, para demostrar que todavía te conmueven las historias que importan. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que un extraño cambió tu día? Tu voz podría inspirar a alguien más que esté leyendo. El calor del autobús fue instantáneo, pero Marta no lo sintió. Se sentó junto a la ventana, con la chaqueta de Miguel envuelta alrededor de sus hombros como un recuerdo. Sus manos, aún descongelándose, se aferraron al cuello como si pudiera desvanecerse. La nieve se deslizaba por el cristal, difuminando las luces de la calle. Apoyó la cabeza contra el frío cristal de la ventana y cerró los ojos. No tenía intención de estar ahí fuera. Una reunión se había retrasado, su aplicación de servicio de coche falló y ella decidió, tontamente, caminar 2 manzanas para aclarar sus ideas. No esperaba la tormenta repentina, la caída de temperatura o la ola de pánico cuando su teléfono se quedó sin batería en medio de una llamada. Tampoco esperaba amabilidad, no de alguien como él. Marta Martínez estaba acostumbrada a que la gente le diera lo que quería, pero siempre con un motivo. Era la directora ejecutiva de Arden Tech, una empresa emergente de rápido crecimiento especializada en infraestructura digital para escuelas y centros comunitarios. Sobre el papel, era segura de sí misma, refinada e imparable, pero esa noche no había sido ninguna de esas cosas, y Miguel Herrera no sabía quién era. No preguntó, no se inmutó, simplemente se entregó, sin motivo, sin condiciones. Eso era raro, insoportablemente raro. Cuando entró en su apartamento en un rascacielos, el silencio se sintió más fuerte que el viento. Las ventanas del suelo al techo daban al horizonte de la ciudad, pero todo lo que pudo ver fue la forma en que Miguel había sonreído, tranquilo, casi disculpándose, cuando le entregó la chaqueta. Se la quitó lentamente, con la intención de doblarla, tal vez lavarla y donarla en algún lugar respetuoso. Pero algo en el forro interior le llamó la atención. Un trozo de papel doblado, rígido por el uso,
las esquinas curvadas, los bordes manchados. Lo abrió con cuidado. Era un dibujo infantil, hecho con crayón sobre papel barato. 2 figuras de palo cogidas de la mano bajo un sol amarillo. Una con la etiqueta papá, la otra yo. Un corazón flotaba sobre ellos, rojo y brillante. Debajo, con letra irregular: Te quiero, papá, Paula. Marta no se movió. Sus ojos recorrieron el dibujo una y otra vez. Su pecho se tensó con algo que no podía nombrar. Esto no era solo una chaqueta. Era algo sagrado. Algo que se guardaba cerca, un fragmento del mundo entero de alguien. Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera detenerlas. No había llorado en años, no así. No por otra persona. Dobló el dibujo con cuidado y se sentó en el sofá, con la chaqueta todavía sobre el regazo. No sabía quién era realmente Miguel, pero sabía lo que significaba aferrarse a una parte de alguien que te mantenía con vida. Sabía lo que se sentía al ser invisible, incluso cuando el mundo te llamaba poderosa. A la mañana siguiente, Marta estaba sentada en su oficina, con el café intacto enfriándose sobre su escritorio. Tenía el dibujo junto al teclado. Su equipo zumbaba por el edificio, preparándose para las reuniones, ultimando informes, moviéndose con la eficiencia que había incorporado a la cultura de la empresa, pero no podía dejar de pensar en él, en sus ojos, en su voz, en su generosidad, tranquila y sin pretensiones. La chaqueta aún olía levemente a frío, a calle, a algo humano y real. Marta pulsó el botón del interfono. «Natalia, ¿puedes venir un momento?» 1 minuto después, su asistente apareció en la puerta. «¿Sí, señora Carter? Necesito tu ayuda para encontrar a alguien», dijo Marta. Natalia parpadeó. «De acuerdo. ¿A quién?» «No sé su apellido. Se llama Miguel. Me dio su chaqueta anoche en la parada de autobús de la 34 con Lexington, sobre las 9 de la noche». Natalia parecía sorprendida. «¿Quieres que mire en las cámaras de seguridad?» Marta asintió. «Y que compruebe los refugios cercanos. Iglesias, centros comunitarios, cualquier lugar donde pueda estar alguien sin dirección». En la expresión de Natalia no había juicio, solo concentración tranquila. «Considera lo hecho». Cuando Natalia se fue, Marta se reclinó en su silla, con el dibujo todavía sobre el escritorio frente a ella. Había construido una empresa de la nada. Había navegado por salas de juntas llenas de tiburones. Había recaudado fondos en salas que no creían en mujeres con grandes visiones. Pero ahora, en lo único que podía pensar era en un hombre que le había dado su último pedazo de calidez, y en un dibujo que susurraba todo sobre quién era realmente. No sabía qué encontraría. No sabía qué haría cuando lo encontrara. Pero una cosa sí tenía clara. No iba a dejar que este momento se desvaneciera como si nunca hubiera sucedido. Al final del día, Natalia regresó con un archivo. No era grueso, solo unas pocas páginas grapadas, pero parecía más pesado que cualquier cosa que Marta hubiera leído en meses. Dentro había fragmentos de la vida de Miguel Herrera, un carné de conducir caducado, un perfil de LinkedIn actualizado por última vez en 2019, un escaneo de una certificación de profesor, notas de un centro comunitario donde había sido voluntario, dando clases particulares de matemáticas a niños. «No tiene una dirección actual», explicó Natalia. «Pero un trabajador del refugio lo reconoció. Dice que duerme en un viejo Chevy aparcado entre la Ochna y Harlan, detrás de un taller de coches con persianas. El mismo sitio la mayoría de las noches». Marta miró fijamente los papeles, los dedos recorriendo los bordes descoloridos. Su rostro en la foto de identificación era ahora más delgado, pero los ojos eran los mismos, firme, amable, llevando algo profundo. Se quedó de pie sin decir palabra. Cogió su abrigo y solo dijo: «Traed el coche». Natalia dio un paso adelante. «Marta, quizá deberíamos enviar a otra persona». Marta negó con la cabeza. «No, tengo que hacer esto yo misma». El coche se detuvo lentamente junto al edificio en ruinas. La calle estaba tranquila, demasiado tranquila. El tipo de silencio que pesa, incluso a plena luz del día. La basura crujía con el viento. Un muro cubierto de grafitis se extendía a lo largo del callejón, y justo detrás de él se encontraba el viejo Chevy. Parecía abandonado, pero las ventanas traseras estaban empañadas.
Había vivido en él. Marta salió, con el corazón palpitante. Ese no era su mundo, ya no, pero solía estar más cerca de lo que la gente pensaba. Se acercó lentamente, insegura de qué decir o cómo explicar por qué había venido. Antes de llegar a la camioneta, la puerta del conductor se abrió con un chirrido. Miguel salió. Su expresión pasó de la confusión al reconocimiento y a la vacilación, todo en cuestión de segundos. «¿Marta?», preguntó con voz cautelosa. Ella asintió. «Hola». Él se miró a sí mismo. Capas de ropa vieja, botas agrietadas, dedos gastados. No volvió a hablar por un momento. «¿Qué estás haciendo aquí?». Marta respiró hondo. «Quería verte». No estaba segura de si debía hacerlo, pero... Miguel levantó una mano con delicadeza. «No me debes nada». «Lo sé», dijo ella rápidamente. «No se trata de eso. Se trata de otra cosa». Él la miró con ojos cautelosos. «Esperando». «Me diste tu chaqueta», dijo ella. «No sabías quién era yo. No preguntaste. Simplemente me ayudaste». Miguel se encogió de hombros. «Me pareció lo correcto». Marta sonrió suavemente. «Lo fue, y me recordó algo que había olvidado». Permanecieron en silencio un momento, mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, ligera y silenciosa. «He leído sobre ti», dijo ella. «Fuiste profesor. Solías construir cosas, mentes, ideas, futuros». «Solía hacerlo», respondió él con voz más tranquila. «Creo que todavía puedes hacerlo». Miguel se rió entre dientes, con un sonido más triste que divertido. «No sé qué crees que soy, Marta, pero sea cual sea la imagen que te has hecho, no soy yo». «Quizá no», dijo ella. «O quizá el mundo simplemente dejó de buscarme». Él no respondió. Ella se acercó. «Ven conmigo, solo por unas horas. Hay algo que quiero mostrarte». Miguel vaciló. Luego miró hacia la camioneta, su único santuario. «Tengo cosas que hacer». Ella sonrió. «No es una trampa. No hay un discurso, ni una charla. Solo... ven». En contra de su mejor juicio, asintió. Condujeron en silencio. Miguel observaba la ciudad pasar, con las manos agarradas a los bordes del asiento, nervioso. Se sentía fuera de lugar en su elegante coche negro, fuera de lugar en su mundo. Ella no parecía darse cuenta, o tal vez simplemente no le importaba. Entraron en un pequeño barrio al otro lado de la ciudad. Edificios antiguos, ladrillos desgastados, niños jugando en un terreno vallado. Marta lo condujo a un edificio bajo y sin pretensiones, con un mural pintado de árboles y estrellas. El letrero sobre la puerta decía, «El Centro Willow, un lugar para crecer». En el interior, olía a libros, pan fresco y crayones. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de obras de arte, huellas de manos, dibujos, tarjetas de agradecimiento. Una cita pintada cerca de la entrada decía, «Todo el mundo merece un lugar para empezar de nuevo». «¿Qué es esto?», preguntó Miguel en voz baja. Marta se volvió hacia él. «Este es uno de nuestros centros comunitarios. Colaboramos con escuelas y refugios. Es donde los niños vienen después de la escuela para aprender, comer y sentirse seguros. Tenemos programas de tutoría, asesoramiento, arte y tecnología. De todo». Miguel miró a su alrededor abrumado por el color, la vida y el sonido de los niños, riendo en algún lugar del pasillo. «¿Por qué me enseñas esto?». «Porque nos estamos expandiendo», dijo ella, «y necesito a alguien que entienda de educación, no solo de los libros, sino de la vida. Alguien que sepa cómo llegar a las personas que otros ignoran». Él la miró fijamente, atónito. «No soy un caso de caridad», dijo. Ella negó con la cabeza. «No estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo un puesto, temporal al principio. Tutoría, desarrollo curricular, talleres para invitados». «No he estado en un aula en años». «Nunca dejaste de enseñar, Miguel. Lo vi en el momento en que me entregaste tu chaqueta. Si este momento te hizo sentir algo, haz una pausa por un segundo. Deja un me gusta para demostrar que todavía te conmueven las historias que importan. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que un extraño cambió tu día? Tu voz podría inspirar a alguien más que esté leyendo». Miguel no dijo que sí de inmediato. Tampoco dijo que no. Pidió tiempo, un día para pensar. Quizá 2. Marta había accedido, intuyendo que necesitaba espacio.
no solo para procesar la oferta, sino para creer que podía siquiera considerarla. Sabía cómo persistía el trauma, cómo te convencía de que todavía te estabas ahogando incluso cuando tus pies estaban en tierra firme. Así que esperó. Y Miguel hizo lo que siempre hacía cuando algo importaba. Caminó. Por la ciudad, por callejones y librerías, pasando por escuelas que salían de clase, por parques donde los niños trepaban por columpios oxidados. Observó el mundo vivir sin él. Y se preguntó si estaba listo para vivir en él de nuevo. ¿Podría volver a las aulas? ¿Podría ponerse delante de los estudiantes, del personal, de una comunidad y ofrecer algo real? ¿Podría arriesgarse a intentarlo? Esa noche, abrió su diario, el mismo en el que guardaba planes de lecciones, ideas, notas para Paula. Pasó a la última página, arrancó una hoja y escribió: a veces, el segundo capítulo es mejor que el primero. Luego la dobló, la metió en el bolsillo junto al dibujo de Paula y llamó a Marta. Su primer día de vuelta no fue en un escritorio. Estaba en una silla plegable, en una habitación iluminada por el sol llena de niños. El centro Willow bullía de energía, voces jóvenes rebotando en las paredes, zapatillas chirriando en los suelos de baldosas. Miguel llevaba una camisa de botones donada, vaqueros recién lavados y zapatos que el equipo de Marta había comprado en secreto sin preguntar. Nadie lo presentó con fanfarria, sin focos. Solo Natalia, sonriendo cálidamente, dijo: «Este es Miguel. Hoy nos ayudará con los deberes». Asintió sin saber qué decir. La primera estudiante se acercó. Una niña de no más de 10 años, con una hoja de matemáticas y un lápiz roto en la mano. «Odio las fracciones», murmuró. Miguel sonrió amablemente. «Por suerte para ti, a mí me gustan lo suficiente como para que las dos las disfrutemos». Ella se sentó. Él le explicó, y por primera vez en años, sintió que algo encajaba, no en la sala, sino dentro de sí mismo. Ese ritmo familiar, el ir y venir de la curiosidad y el aprendizaje, el momento en que los ojos de un alumno se iluminaban. Todavía estaba allí, todavía era profesor. Pasaron las semanas. La confianza de Miguel creció no a pasos agigantados, sino en pequeños y tranquilos momentos. Un niño que se negaba a leer a menos que Miguel fuera el que lo escuchara. Un adolescente que le preguntó cómo solicitar la admisión a la universidad porque hablas como alguien que lo entiende. Un voluntario que dijo: «Los niños son diferentes a tu alrededor», como si creyeran más en sí mismos. Empezó a diseñar minicurrículos, adaptados a los programas extraescolares, desafíos de lectura, kits de ciencias hechos con piezas recicladas, historias con problemas matemáticos del mundo real. Marta lo animó a todo. Le dio espacio, recursos y, sobre todo, confianza. Consiguió un pequeño estipendio, suficiente para comprar comida de verdad, para un corte de pelo, para un plan de teléfono, suficiente para sentirse humano de nuevo. Al final, le ofrecieron un puesto de consultor a tiempo parcial en la iniciativa educativa de Arden Tech, pagado, formal, respetado. Casi dijo que no, hasta que Paula llamó. Estaba supervisado. Solo una videollamada de 30 minutos concertada a través del trabajador social, pero lo fue todo. Su rostro apareció en la pantalla, más viejo de lo que recordaba, pero inconfundiblemente ella. «¿Papá?», dijo con los ojos muy abiertos. «Hola, cariño», dijo él, con la voz quebrada. Hablaron sobre la escuela, los libros, lo alta que estaba ahora, sobre el centro Willow, sobre los estudiantes con los que trabajaba, sobre cómo estaba mejorando, no perfecto, no curado, pero mejor. Antes de que terminara la llamada, ella se acercó a la cámara y susurró: «Les dije que volverías a por mí». Él se tapó la boca, asintiendo con la cabeza, tratando de no llorar delante de la trabajadora social. Cuando la pantalla se quedó en negro, se quedó sentado en la oficina durante mucho tiempo, aferrándose al eco de su voz. Sabía lo que tenía que hacer ahora. No iba a reconstruir su vida sin más, iba a recuperarla. Un mes después, se presentó ante una sala llena de donantes, educadores y funcionarios municipales en una recaudación de fondos del Willow Center. Marta le había pedido que hablara. Solo unas pocas palabras había dicho. «Diles quién eres».
Llevaba un blazer de segunda mano y unos zapatos que ya no le dolían. Se acercó al micrófono con el corazón palpitante. Me llamo Miguel Herrera, comenzó. Y no hace mucho. Era invisible. La sala se quedó en silencio. Era profesor, un marido, un padre. Y entonces dejé de ser todas esas cosas. La vida se desmoronó, rápido, y pensé que no me quedaba nada. Hizo una pausa y miró a la multitud. Pero alguien me vio, no por lo que me faltaba, sino por lo que aún tenía. Y eso lo cambió todo. Miró a Marta, que estaba sentada cerca del frente, con los ojos húmedos. Ahora trabajo con niños que me recuerdan a mi hija. Vuelvo a enseñar, no en una escuela, sino en un espacio donde la esperanza tiene cabida para crecer. Y cada vez que un alumno cree en sí mismo, porque yo creí en él primero, recuerdo lo que significa estar vivo. Los aplausos se elevaron, firmes y fuertes. Miguel dio un paso atrás, abrumado, no por el ruido, sino por el silencio en su interior. Por primera vez en años ya no gritaba, estaba en silencio, tranquilo, esperanzado, vivo. Cuando Miguel bajó del escenario, con los aplausos aún resonando de fondo, no sabía dónde mirar. Las luces eran demasiado brillantes, los aplausos demasiado fuertes. Todo parecía irreal, como si el momento no le perteneciera, como si hubiera tomado prestada la historia de otra persona. Pero entonces vio a Marta. Estaba de pie, con las manos juntas. Su expresión era indescifrable, excepto por el brillo de orgullo en sus ojos. No corrió hacia él. Esperó, dejando que lo respirara, dejando que lo hiciera suyo. La multitud comenzó a dispersarse. Las conversaciones se reanudaron. El murmullo de la charla trivial volvió a llenar la sala, pero algo había cambiado. La forma en que la gente lo miraba había cambiado. Ya no era invisible. Una mujer con un traje azul marino a medida se acercó primero. Señor Turner, dijo, ofreciéndole la mano. Eso ha sido extraordinario. Estoy en la junta de un distrito de Queens. Necesitábamos desesperadamente a alguien con su perspectiva. Si está dispuesto, me encantaría concertar una reunión. Miguel parpadeó. ¿Yo? Ella se rió suavemente. Sí, usted. Antes de que pudiera responder, intervino otra persona. Un hombre de unos 30 años con gafas de pasta y un portapapeles. Hola, trabajo en un programa de mentores para jóvenes en riesgo. Acabamos de perder a uno de nuestros educadores principales. Si alguna vez quieres dar una charla o simplemente venir a visitarnos, la puerta está abierta. Miguel asintió lentamente, dándose cuenta de todo. La gente ya no pasaba de largo. Iba hacia él. Más tarde esa noche, salió a la terraza de la azotea para tomar el aire. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. El viento le rozaba la cara. Se apoyó en la barandilla y miró hacia afuera, no hacia abajo. Eso era nuevo. Marta se unió a él en silencio, con 2 tazas de sidra caliente en la mano. Le entregó una. «Lo has hecho bien», dijo. Él dio un sorbo y luego exhaló. «Casi no lo hago». «Lo sé», respondió ella. Permanecieron en silencio, uno al lado del otro. «Gracias», dijo él después de un rato. «¿Por qué?» «Por verme». Marta se volvió con voz tranquila. «Tú me viste primero». Él sonrió. En los días siguientes, el efecto dominó de su discurso continuó. El Centro Willow recibió más donaciones en una semana que en todo el trimestre anterior. Se inscribieron nuevos voluntarios. Circuló un clip del discurso de Miguel en las redes sociales, que reunió miles de compartidos y comentarios como «Todo el mundo necesita un Miguel en su vida. Este hombre acaba de cambiar mi forma de ver el mundo». Un comentario decía «Conozco esa voz. Era mi profesor de física. Una vez se quedó después de clase 1 hora para ayudarme a entender el momento. Me hice ingeniero mecánico gracias a él». Miguel lo vio una noche y tuvo que cerrar el portátil. Sus manos temblaban demasiado como para leer el resto. No todos los que habían dudado de él se presentaron, pero algunos lo hicieron. Una tarde, en la biblioteca donde todavía le gustaba escribir, una voz familiar interrumpió su lectura. Miguel levantó la vista. Era Javier Muñoz, el asistente social del refugio. Atrás quedaron el sarcasmo, el portapapeles y el frío desapego. En su lugar se encontraba un hombre que de repente era consciente del peso de sus propias palabras.
Vi tu vídeo, dijo Javier. Al principio no te reconocí, pero recordé tu nombre. Y recordé cómo te traté. Miguel cerró lentamente su cuaderno. Solo quería decirte, continuó Javier, que me equivoqué. Lo siento. La disculpa no lo arregló todo, pero importó. Miguel asintió una vez. Gracias. Eso fue suficiente. Quizás la reacción más poderosa vino de alguien cuya voz no había escuchado en meses. Paula. No en otra videollamada, no en cartas pasadas por trabajadores sociales, sino en persona. Estaba fuera del juzgado con su abogado, con los nervios a flor de piel. El proceso para recuperar la custodia fue lento, complicado, lleno de papeleo y evaluaciones. Pero había mostrado estabilidad, había mostrado esfuerzo, había mostrado un cambio. Y Paula había pedido volver a verlo. Cuando se abrieron las puertas y ella salió, más alta ahora, con el pelo trenzado como solía hacerlo su madre, Miguel sintió que el aliento abandonaba sus pulmones. «Hola, papá», dijo con una sonrisa. Él se agachó instintivamente, con los brazos abiertos. Ella corrió hacia ellos como si no quisiera soltarse nunca. Su primer fin de semana juntos fue tranquilo, sencillo. Hicieron tortitas, pintaron casitas para pájaros en el centro, vieron viejos documentales de ciencia y se rieron cada vez que el narrador se ponía demasiado dramático. Paula miró el dibujo que había hecho hacía años, el que Miguel había llevado en la chaqueta todo ese tiempo, y sonrió. «Ahora dibujo mejor», bromeó. Miguel se rió. «Sigue siendo mi obra favorita». Ella lo miró. «¿Eres feliz de nuevo?» Él lo pensó un momento. Luego asintió. «Creo que estoy llegando a eso». Las noticias también se difundieron dentro de Ardentech. Los empleados que antes se cruzaban con Marta en los pasillos con sonrisas forzadas, ahora la paraban para hablar sobre el discurso, sobre Miguel, sobre cómo les hizo querer ser mejores. Un becario, con los ojos vidriosos, dijo: «Llamé a mi padre después de verlo. No hemos hablado en 2 años». Otro dejó una nota en el escritorio de Miguel. «Gracias por recordarnos que todos estamos tratando de importarle a alguien». Miguel no necesitaba ser famoso, solo necesitaba ser útil. A finales de mes, apareció una pequeña placa en la pared frontal del Willow Center, la sala de aprendizaje Miguel Herrera, donde comienzan las segundas oportunidades. No lo pidió. Marta no pidió permiso. Cuando la vio, se quedó allí de pie durante mucho tiempo con la mano apoyada en la pared. Y cuando Paula lo vio por primera vez, susurró: «¿De verdad lo hiciste?». Él asintió, pero la verdad era que ellos dos lo hicieron, juntos. No hubo desfile, ni titular, ni gran declaración de que el mundo había cambiado. Pero así fue. En los rincones tranquilos de una ciudad demasiado ocupada para notar milagros, algo había cambiado, porque un hombre decidió ser amable cuando no le quedaba nada que dar. Miguel Herrera no salvó el mundo. No inventó nada, ni ganó un premio, ni apareció en la portada de una revista. Le dio una chaqueta a un desconocido. Eso es todo. Pero al hacerlo, nos recordó algo que olvidamos con demasiada frecuencia: que la dignidad no viene del estatus, ni de los títulos, ni de las cuentas bancarias. Viene de la elección, de los pequeños momentos invisibles en los que nadie está mirando y nadie espera nada de ti. Tenía todas las razones para apartar la mirada esa noche, todas las excusas para guardárselo para sí mismo, para preservar lo poco que le quedaba, pero dio, porque en el fondo, Miguel creía que quién eres en los momentos más difíciles dice más que quién eres cuando la vida es fácil. Marta Martínez, una mujer que había construido imperios, necesitaba ese recordatorio. Había olvidado lo que se sentía al ser ayudada sin expectativas, al ser vista sin juicios. Miguel le dio algo más que calidez. Le dio perspectiva, y a cambio, ella le devolvió al mundo. Su historia no trata solo de segundas oportunidades, trata de cómo comienza el cambio, no en revoluciones, no en ideas de miles de millones de dólares, sino en la tranquila y desafiante decisión de preocuparse, incluso cuando se está sufriendo. Miguel no tenía poder, pero su empatía sí, y al final, lo cambió todo. 6 meses después, las mañanas de Miguel empezaban con un café en una pequeña cocina, la luz del sol entrando por las ventanas limpias y Paula tarareando suavemente mientras preparaba su mochila. Su nuevo apartamento no era grande, solo 2 dormitorios,
un pequeño balcón y suelos que crujían en las esquinas, pero era cálido, seguro, el tipo de espacio que te hacía creer que estabas empezando de nuevo, no escondiéndote del pasado. Miguel ahora trabajaba a tiempo completo como director de aprendizaje y alcance comunitario en The Willow Center. Su función se había ampliado al diseño de programas de tutoría, la colaboración con escuelas locales y la dirección de talleres para nuevos educadores. Incluso volvió a escribir artículos sobre equidad educativa, paternidad y la psicología de las segundas oportunidades. Paula prosperó. Volvió a su antiguo colegio, retomó la pintura y nunca dejó de recordarle a su padre que él era su héroe. Marta y Miguel siguieron siendo amigos. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se convirtió en un vínculo inquebrantable. Su relación no se definía por etiquetas, sino por un profundo respeto. Ella seguía dirigiendo Arden Tech, pero su liderazgo había cambiado. Introdujo políticas que daban prioridad a la comunidad, priorizó el bienestar y creó un fondo de becas en nombre de Miguel para estudiantes que habían quedado en el olvido. Javier Muñoz, el asistente social que una vez humilló a Miguel, se unió a otra organización sin ánimo de lucro, esta vez trabajando con hombres que habían estado en la cárcel. Se decía que había cambiado su tono, y cuando le preguntaron por qué, al parecer dijo: «Conocí a alguien que me recordó que las personas no están rotas, solo están esperando a que las vean». Natalia, la asistente de Marta, se convirtió en directora de una nueva sucursal del Centro Willow en el centro de la ciudad. A menudo bromeaba diciendo que su vida dio un vuelco el día en que su jefa persiguió a un extraño por toda la ciudad. ¿Y la chaqueta? Todavía está con Marta. Limpiada, doblada, conservada. Estaba en su oficina, junto al dibujo de Paula. Un recordatorio de que el cambio no siempre viene del poder. A veces, viene de un extraño en el frío, que te ve, no como pareces, sino como eres. Miguel ya no caminaba por la ciudad sintiéndose invisible. Lo hacía con un propósito, con orgullo, no porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente creía que todavía importaba. Y todas las noches antes de acostarse, cuando Paula le decía: «Buenas noches, papá», él respondía de la misma manera: «Cumplí mi promesa». Porque lo había hecho. Volvió. No solo a ella, sino a sí mismo. Si esta historia te ha emocionado de alguna manera, si te ha hecho detenerte, reflexionar o incluso llorar, entonces ha hecho exactamente lo que debía hacer, porque a veces todo lo que se necesita es un pequeño acto para cambiar el curso de la vida de alguien. Una chaqueta, una palabra amable, un momento de valentía cuando nadie más está mirando. Miguel no creía que le quedara nada que dar, y sin embargo, lo que dio lo cambió todo. ¿Cuántas personas pasan de largo ante alguien que lo necesita sin ni siquiera mirarlo? ¿Con qué frecuencia juzgamos el valor de alguien por su apariencia, su puesto de trabajo o su dirección? Pero la bondad no se fija en el estatus. La compasión no requiere un currículum. Y la humanidad empieza por ti. Así que, si crees en las segundas oportunidades, si crees que las personas pueden crecer, reconstruirse y levantarse de nuevo, si alguna vez has necesitado que alguien creyera en ti, aunque solo fuera una vez, deja un comentario a continuación que diga: «La bondad nunca se desperdicia». Inundemos los comentarios de esperanza, de recordatorios de que la empatía sigue existiendo, de que los pequeños gestos siguen importando. Y no olvides compartir esta historia con alguien que pueda necesitarla hoy. Un amigo, un padre, un profesor, un desconocido, porque el mundo no cambia con grandes discursos, cambia un corazón a la vez, y tal vez hoy ese corazón sea el tuyo.